Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Andrea de Francisco es música y es la fundadora de Latin Latas. ¿Qué clase de niña eras? Bueno, pues cuando pequeña lo primero que me conectó profundo en mi corazón fue la música. Mi familia siempre estuvo muy conectada también con la música. Mi mamá me ponía mucha música y siento que fue como un enamoramiento grande. Prefería de hecho escuchar música que ver televisión. Entonces siempre estaba como sentada en el equipo de sonido y fue de las primeras cosas que aprendí a hacer. Y por otro lado, también la vida, ¿no? La naturaleza fue lo que siempre me llamó muchísimo la atención. Todas las formas de vida, tuve como una conciencia de los otros seres sintientes, de los animales, muy grande. Y recogí un montón de perritos de la calle. Ese era un problema que tenía en mi casa. No entendían por qué siempre llegaba yo con ellos. Pero esas eran mis dos grandes conexiones. ¿Cuál fue tu primer instrumento? Pues mi primer instrumento fue la voz, definitivamente el canto fue con lo primero que me conecté y luego me gustó mucho el bajo, digamos, yo no tenía un bajo, de hecho nunca pude tener instrumentos musicales, tenía un teclado, pero lo que me gustaba tocar en mi teclado eran los bajos de las canciones, entonces fue como lo segundo con lo que me conecté, los registros bajos. Entonces, ¿pedías instrumentos? Claro, no, siempre, siempre, además de hecho yo viví en una familia que pues que era muy diferente a mí y a mi realidad sociocultural. Mis primos podían tener todo lo que querían, mis primas también, tenían instrumentos, tenían viajes, juguetes y a nosotros nos costaba mucho más poder tener cosas porque mi mamá quedó sola cuando nosotros nacimos. Mi padre murió, entonces ella le tocó sola y nunca podía darnos nada más. Entonces, me acuerdo mucho que con mucho esfuerzo me compró esa organeta, ese teclado, pero los otros instrumentos que yo siempre soñé tener, ni siquiera los pedí, porque no, sabía que no los iba a poder tener. Desde luego que ya sabías que querías hacer música. Sí, mira que yo tuve la oportunidad de entrar a un grupo musical de musicales que se llama 8 años. Mi mamá me llamaba a una audición, yo hice la audición y pasé y eh, entré a este lugar que era pues donde uno cantaba, bailaba y actuaba. Entonces ahí empecé a entender el mundo de la música, a pararme en escenarios eh, y como tocábamos con una orquesta en vivo, una orquesta clásica, una sinfónica, pues pude empezar a ver los instrumentos sonando realmente, pues a todos los instrumentos soñados. Y ahí fue que empecé a entender que eso era magia para mí. Y empecé a conectarme con la música y a entender que por ahí, que era lo único que de verdad me movía como la emoción profunda. Entonces empecé, mi mamá me apoyó mucho, me metió en clases de solfeo, en escuelas, en academias, paralelo a esta formación que tuve con este grupo musical. Entonces creo que tuve esos dos caminos, ¿no? El aprendizaje musical eh, académico, por así decirlo, y por otro lado el experiencial, aprender a pararme en un escenario, a cantar, a actuar, a bailar. Esa fue como otra carrera paralela que hice y ahí empezó todo, todo el amor. ¿Cómo se despierta tu interés por la inclusión social? Pues realmente yo empecé desde pequeña, muy chistoso porque imagínate que cuando mi mamá nos preguntaba, nos hizo hacer un ejercicio de escribir qué queríamos ser cuando grandes, cómo nos proyectábamos cuando grandes y yo escribí, me acuerdo muchísimo, que yo quería hacer una fundación donde pudiera ayudar a animales, a niños y abuelitos. Entonces, que yo quería tener como una villa donde pudieran vivir en una casa, construir una casa donde un perrito de la calle viviera como familia de una abuelita y de un niño también. Y pues tenía todo un plan de cómo iba a ayudar a todo el mundo. Desde ahí comenzó y luego, después de haber trabajado en un colegio que me cambió la vida, un colegio que se llama FASE, que tenía una propuesta de educación muy enfocada a la formación del ser y no a la acumulación de datos y como el premio y el castigo y todo eso, sino otra manera de educar
para mí ese fue un lugar donde me dieron muchas herramientas para entender la educación y, y la educación para la transformación de verdad de los seres, ¿no? Del ser profundo. Y después salí de ese colegio y me fui a trabajar a un proyecto en Ciudad Bolívar, que es una localidad de Bogotá donde, en un barrio donde viven personas en una situación de pobreza extrema muy fuerte, y ahí comenzó todo el proyecto. Sí, Sí, digamos que ahí estos niños empezaron a pedirme instrumentos musicales, después de enseñarles música y todo, y pues no había dinero. Entonces ahí fue donde me conecté con los residuos y con la basura, gracias a que en ese grupo musical que yo estuve antes, tuve la oportunidad de conocer muchos espectáculos. Entonces, uno de esos espectáculos que me mostraron fue el de Stomp, que es un espectáculo que ya está cumpliendo como 20 años en este momento. Creo que el año pasado cumplió 20 años. Es un show inglés de hacer música con residuos, precisamente con tapas, con latas, con todo, con palos. Y gracias a eso, pues yo dije, bueno, no hay instrumentos, no. Y ahí comenzó como todo este tema de la exploración sonora con los residuos. Y esto fue pues gracias a este lugar y a esa necesidad y haber tenido esta posibilidad de haber conocido espectáculos de todas partes del mundo y haber tenido el acceso a esta información. muy interesante. ¿Cuáles pudieran ser las enseñanzas que pudieras compartirnos de ese colegio? Claro, mira que precisamente gracias a este colegio y a esa información, yo no pude estudiar una carrera, ¿no? Yo no pude estudiar una carrera también por esa necesidad o esa carencia o esa dificultad económica de mi familia, de mi mamá. Yo no pude estudiar una carrera, pero siempre estudié de manera autodidacta. Y este colegio, para mí, haber llegado a este colegio fue como la carrera. Sí, yo como no tenía título, igual entré a dictar unos talleres, pero me empezó a ir muy bien con la pedagogía y con este tipo de pedagogía. Yo me di cuenta que a mí me fue muy mal en el colegio porque yo no entendía ese tipo de educación. Era como de esas personas que, pues que no, que les cuesta mucho seguir las reglas, ¿no? Las reglas cuando no tienen sentido, no por no seguir las reglas, sino siempre fui una persona que preguntaba e intentaba tener unas respuestas mucho más profundas. Entonces, este colegio precisamente lo que me enseñó, y es base de toda la pedagogía de Latin Latas también, es cómo es de importante trabajar en el ser y que todo nace de adentro hacia afuera. No existen niños que sean vagos, no existen niños que no quieran estudiar, sino existen niños que emocionalmente están mal y que necesitan herramientas digamos, de formación emocional o de acompañamiento emocional para poder aprender, para poder estar dispuestos. En este colegio, por ejemplo, no existían ni premios ni castigos, no existían exámenes, no existían tareas tampoco, y los niños aprendían respondiendo 5 preguntas durante toda su formación escolar. La primera era ¿quién soy? La segunda, ¿cómo soy? ¿Dónde estoy? A ver, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? En todos los lenguajes, en el lenguaje matemático, en el lenguaje científico, en el lenguaje artístico, musical. Eh, y a mí esto me enseñó que definitivamente uno tiene que romper con esas estructuras, con esas maneras, y si va a querer meterse en el mundo de la educación real, como debe ser, creo que hay que entender que todo nace de adentro hacia afuera y que se construye de esa manera. Entonces, creo que mi mensaje más grande es que tenemos que formar seres humanos. Toda la educación debe estar basada en la formación, no en la información, en acumular datos y en aprendernos las cosas de memoria y sin contexto, en enseñarle a los niños y a las niñas a tener un pensamiento crítico y también aprender a planear y aprender a saber cómo estudiar y cómo obtener la información y cómo ser investigadores y autodidactas. Creo que hacia allá debería dar la vuelta a la educación en este momento. Entonces, este colegio pues me entregó todas las bases para ahora todo lo que estoy haciendo con Latin Latas. ¿Cómo hace una persona para reencontrarse? Bueno, pues yo creo que hay una canción que yo escribí que dice,
no sé muy bien qué quiero ser, pero sé muy bien qué no quiero ser, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a vivir la vida y a entender qué no le gusta de la vida, por lo menos por eso es tan importante experimentar, ¿no? Tener la opción de darse esa oportunidad de experimentar y de disfrutar y entender que cada cosa que pasa en la vida precisamente es un aprendizaje y puede que las personas que más nos molestan o las situaciones que más nos molestan son precisamente esos momentos o esas personas maestra o maestro que vienen a enseñarte de pronto todo lo que tú no quieres. ¿Sí? Y más de criticar, más allá de criticar y señalar y juzgar al otro, es decir, por la razón que sea, esta persona tiene esto o esta situación tiene esto que me molesta, eso es lo que yo no quiero en mi vida. Entonces creo que por ahí es el camino, ¿no? Cuando uno no sabe qué quiere, pues puede ir sabiendo qué no quiere y la misma vida le va entregando como ese camino. También creo que es importante estar desde un lugar muy respetuoso también de los otros, ¿no? De entender los diferentes procesos. No creer que existe una absoluta verdad ni que nosotros tenemos la absoluta verdad, sino entender que cada uno está en un proceso de vida, en un camino, ha tenido unas experiencias, trae una maleta, tiene unos zapatos y, y es así por todas esas experiencias que lo hacen así. Y que si queremos entrar a, a querer de pronto transformar esa visión del mundo que sentimos que de pronto no es tan positiva, la única manera es a través del ejemplo, siendo nosotros eso que queremos que los otros sean. Yo creo que no hay otra manera. Si tú quieres que la gente recicle, pues tienes que reciclar. Si tú quieres que la gente cuide la vida, tienes que cuidar la vida. Tienes tú que cuidar la vida y eso empieza desde ti, ¿no? Desde tu cuerpo, desde lo que comes, desde tus emociones, sí, lo que sientes, lo que vives. Porque también hay personas, por ejemplo, que yo he encontrado en este mundo ambiental que dicen que hay que cuidar el planeta, ¿cierto? Y hay que cuidar el agua, pero de pronto no se alimentan tan bien, ¿no? No se cuidan tanto a su propio planeta. Entonces, cuando uno ve esas faltas como de congruencia en la gente, es que la gente de pronto no se quiere mover. Yo siempre creo que el ejemplo es el mejor camino para la transformación. ¿Cuál es tu mirada, Andrea, respecto de lo que es un ser humano, sus dimensiones, la espiritualidad? Pues yo creo que tiene que haber, o sea, yo veo con mucho respeto la espiritualidad, por ejemplo, como, como la conciencia, ¿no? Esa cosa que está entre la mente y el corazón. No hay que ser solo corazón ni solo mente, creo que hay algo en la mitad, siempre lo he pensado así, que es esa combinación perfecta entre las dos cosas, entre leer, informarse, investigar, para poder hablar de un tema desde muchas perspectivas, leer todas las visiones para poder tomar un punto propio del tema que sea que quieras hablar. Pero también hay que entenderlo desde el corazón y desde la emoción. Cuando tú encuentras como ese lugar, ¿no? En la mitad, para mí esa es la conciencia, ese lugar donde está la balanza entre las dos cosas, desde entre el que lee, piensa, investiga, pero también desde el que siente. Tanta mente, tanto cerebro, no funciona ver la vida desde ahí, pero tanto corazón tampoco, porque también hay que leer, hay que investigar, hay que, ¿no? Tener mucha información para poder pararse en el mundo. Entonces creo que los seres humanos estamos súper desconectados de nosotros mismos, estamos llenos de información, eh, yo creería que hay sí un poquito basura, mucha basura que nos llega eh, y perdemos mucho el tiempo. También es importante tener momentos de ocio, pero perdemos mucho el tiempo dejándonos llevar por tantos mensajes, ¿no? Y esto pasa, tantos mensajes, por ejemplo, que nos puede traer la televisión. Voy a poner un ejemplo muy, muy claro y muy contundente. La gente que ve televisión, que ve noticieros, por ejemplo, de las cadenas más tradicionales aquí en Colombia, que ve las novelas y que ve toda la programación de la televisión de acá, pues es gente que
que no termina teniendo un pensamiento crítico porque cree que ahí está la verdad, ¿no? Y no puede tomar sus propias decisiones, sino termina cediendo toda su voluntad a esos mensajes que vienen ahí. Entonces es importante aprender a desconectarnos también y a tener otras posibilidades de obtener información, como por ejemplo me pasó a mí con el Internet. El Internet es tan positivo como tan negativo, es como un arma de doble filo, ¿no? Es como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar la fruta o puede servir para herir a alguien. Igual el Internet puede servir para perder el tiempo y llenar tu cabeza de basura, o puede servir también para investigar y encontrar por fin toda la información que antes era difícil de entender. Entonces, creo que los seres humanos estamos desconectados y el reto de todas las personas que estamos queriendo ayudar a despertar a esta humanidad para transformar socioambientalmente todo, porque para mí es lo mismo, es conectarlos, es volver a conectarlos con la vida. Tenemos que buscar herramientas que precisamente toquen la emoción, que vayan adentro, porque si nosotros no despertamos desde la emoción, nada va a funcionar. Y eso es un poco lo que me llevó a mí a crear este proyecto. Y es que los mismos empresarios y la misma gente nos dice que por más de que invierte mucho dinero en capacitar a las personas para cuidar el medio ambiente o para, por ejemplo, separar la basura en un punto ecológico, la gente no lo hace. Y por más de que capacitan y capacitan, porque no están tocando la emoción, porque la manera en la que se está transmitiendo las cosas es una manera de pronto muy científica, muy técnica, y uno no le puede hablar a la gente desde los tecnicismos. Y este tema, por ejemplo, ambiental, es un tema muy técnico, ¿no? Es ciencia a la final. Pero a la gente hay que tocarle primero la emoción para que quiera escuchar, para que quiera estar en disposición. Entonces creo que el reto está ahí, en trabajar todos, en meternos adentro de lo que realmente es el motor de nuestras vidas, que es las emociones. Las emociones nos permiten ser, disfrutar, ser exitosos, ser empáticos, ¿no? Tantas cosas que creo que necesita la humanidad. Por ahí es. ¿Qué se siente emprender en proyectos de impacto social y ambiental frente a una sociedad cuyos comportamientos son el germen del problema? A veces se siente muy frustrante, ¿no? Sí, hay momentos en los que uno se siente muy solo. Yo creo que cada vez menos. Siento que, por ejemplo, el tema ambiental, antes éramos unos loquitos ahí, pocos loquitos que hablábamos de esto y nadie entendía lo que hacíamos y pensaban que no era importante. Creo que ahora que está pasando todo esto del cambio climático, que la gente lo está viendo, que esta pandemia nos puso en un lugar tan vulnerable como humanidad, ¿no? En cualquier momento se nos cae el mundo. Nunca lo habíamos pensado así, desde hace muchísimos años, ¿no? De pronto la gente que le toca vivir una guerra, ¿no? Que un día para el otro, como, ¿no? Como a muchas culturas les ha tocado, países, personas, eh, pero esto fue algo masivo, ¿no? Algo que nos tocó a todos y creo que esto nos hizo entender que somos vulnerables y ahora siento que hay más receptividad por un lado, pero por otro lado hay momentos cuando tú trabajas con las comunidades, con los empresarios, con la gente, y de pronto sientes que hay personas que se conectan y que te dicen como, y que son la gran mayoría. Realmente las personas no es que quieran, o no, más bien no es que no quieran cuidar la vida, es que no tienen la información asertiva y creo que la información precisamente está, digamos, muy mal repartida. ¿No? Las personas que tienen acceso a esa información asertiva son las personas que tienen ciertas condiciones socioeconómicas, ¿no? Que le permiten acceder a esa información. Las personas que están en los lugares donde está la pobreza extrema, donde está la guerra, por ejemplo aquí en Colombia, en la ruralidad, que están inmersos en la mitad de la guerra, donde no llega el Estado, donde no llega nada, esas personas quieren, y quieren mucho, quieren hacer parte de la transformación y del cambio, pero no tienen la información. Entonces, cuando tú les llevas la información y estas personas lo agradecen y lo aplican a sus vidas y cuando tú regresas a ese lugar, ves cómo algo tan sencillo que tú sembraste, esa semillita, realmente se volvió algo tan grande que transformó a toda una comunidad.
todo tiene sentido y se siente una satisfacción muy grande. Entonces uno siempre está como en unas sensaciones bipolares entre la frustración de muchas personas que no te escuchan, ¿cierto? Por ejemplo, invertir, yo me he dado cuenta en todos los concursos que me he ganado, en todas las convocatorias que me he ganado, que tienen que ver con temas ambientales, que no les importa la educación ambiental, que no le ven más importancia a invertir en tecnologías, por ejemplo, ¿cierto? En emprendimientos que usen tecnologías para, ¿no? Desarrollar un plato hecho en maíz y no sé qué. Pero cuando tú propones, cuando tú llegas con un proyecto de educación ambiental, a nadie, realmente la gente no quiere invertir en eso. Cuando depende de esa educación ambiental que ese otro proyecto funcione. Por ejemplo, un proyecto de reciclaje, ¿cierto? O de algún emprendimiento de reciclaje, depende de que la persona, el usuario, todos los usuarios, todos los consumidores, hagamos una tarea muy sencilla que es separar en la fuente, ¿no? Separar en la fuente. Si no lo hacemos, nada de eso va a funcionar. A eso a veces a mí me frustra mucho, sentir que este tema no es importante, como también el arte no es importante. Y eso también nos lo demostró la pandemia. Los últimos que importábamos fuimos los artistas. Todo el mundo regresó a trabajar, todo se fue abriendo, la economía, tan, tan. Los últimos fuimos nosotros. Y a nadie le importó. En este país, por ejemplo, no tuvimos ningún apoyo económico para los artistas, que nunca lo hemos tenido, de hecho. Pero además en este momento fue como de malas. O sea, ustedes miren a ver y un montón de gente se quedó desempleada y en una situación difícil. Entonces yo escogí dos caminos difíciles. Escogí el arte y escogí el medio ambiente, que no importaba, pero además de eso, la educación ambiental, que es algo que yo siento que todavía no tiene. Entonces sí, me muevo como entre esas dos emociones. ¿Cuál es tu percepción? ¿Todos realmente somos potencialmente unos artistas? Yo creo que todos tenemos un artista dentro de nosotros, porque realmente lo que tenemos los artistas es el poder creativo. Nosotros tenemos el poder de crear, sea pintando, sea haciendo música, haciendo teatro, haciendo cine. Logramos crear y logramos traer unos mundos, ¿no? Unas sensaciones y unas emociones. Y yo creo que todos tenemos eso dentro de nosotros. Claro que existen artistas que tienen un don, como un ángel, como eso se le llama como una magia. No todos los artistas logran conectar cuando interpretan un instrumento, por ejemplo, con alguien. Simplemente lo hacen muy bien, digamos, ejecutan muy bien su instrumento, por un lado. Pero además creo que no el, y eso lo digo con todo el amor del mundo y es a lo que he reflexionado mucho y que a veces me trae un poco de problemas cuando lo digo, pero cada vez lo tengo más claro, el arte en sí no sana. Yo no creo que el arte por ser arte sana, creo que tiene que haber una intención detrás. Tiene que haber un artista que quiera usar el arte para sanar. Y eso lo ha demostrado el mundo de la industria de la música. ¿No? Hay artistas que son buenos o malos, yo no sé cómo podría uno medir eso. Sería muy difícil medirlo porque están hechos eh, gracias a una empresa que los produce, que les dice lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer y terminan haciendo muy bien las cosas o no sé, eso sería una cosa entre gustos porque no me gusta criticar, creo que todo tiene su manera de verlo, pero sí creo que pues que el arte en sí no cura, no transforma y de hecho conozco también arte que incita a cosas súper negativas, ¿no? Arte que invita a la guerra, arte que invita a consumir drogas, o sea, eh, existe de todo. Entonces creo que eso también es importante tenerlo en claro, pero sí creo que todos tenemos el poder creativo y por eso, porque podemos crear, ¿sí? Podemos imaginar, crear, tenemos, o sea, pasar de la imaginación a la acción, eso es crear, que las cosas sucedan. Eh, Creo que tenemos un artista dentro, todos y todas. ¿Qué te pasa, Andrea, cuando vas caminando por la calle y te encontrás a tu alrededor con tantos objetos que potencialmente se podrían convertir en instrumentos? Que no me gusta enfocarme en los problemas, sino en las soluciones, ¿no? Eso me permite el poder creativo, precisamente. Eh, y gracias a eso, yo ya no veo basura, ¿no? Sino veo materia prima también. Y veo una oportunidad, siempre que veo esa materia prima, de cuando lo uso con esa intención,
artística y manual y pedagógica, va a lograr eso mágicamente, va a lograr que deje de existir ahí donde está, ¿cierto? Ese residuo que me encuentro después ya no va a estar ahí, sino va a estar en una disposición final o no va a existir, porque definitivamente el mejor residuo es el que no se consume. Ese es el mejor. Entonces yo siempre invito es a ir más allá, no solamente a pensar en que vamos a reciclar, ¿no? De hecho, en el mundo solo se recicla el 16% de la basura. Entonces estamos lejos de que el reciclaje sea la única opción. Y yo estoy un poco cambiando mi manera de ver el reciclaje. Siento que a veces el reciclaje invita también mucho al consumo, ¿cierto? Porque mucha gente, por ejemplo, en Europa dice, bueno, yo consumo un resto, tengo 5 tarros de champú en mi baño porque yo reciclo. Pero ¿cuánto costó en recursos, en energía, en agua, esos 5 tarros de champú? No solamente es la disposición final, sino en la creación. Todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que suceder para que eso existiera. Entonces, veo una oportunidad pedagógica también, siempre, cuando me encuentro la basura. Y pues sí, también me da tristeza verla. A veces en lugares tan mágicos como un río, ¿no? Como una quebrada, como... Cuando los veo en la naturaleza me duele más que cuando lo veo en la ciudad. ¿Cuáles son las 7 R's con las que trabajas? Bueno, primero les cuento que después de entender que el reciclaje es también una invitación al consumo, ¿cierto? Hablar tanto de reciclaje, que es muy importante, no estoy diciendo que no. Entendí trabajando en los territorios con las comunidades lejanas, por ejemplo, que hablar de reciclaje no era posible porque comercializar el reciclaje es muy costoso en lugares donde no llega ni el agua ni la luz y que entrar y salir es costosísimo. Entonces, ahí fue que yo empecé a pensar cómo poder ir más allá, cómo poder llevar una información más asertiva y me encontré con el movimiento Residuo Cero o Zero Waste. Gracias a ese movimiento Zero Waste entendí que tenemos que intentar lograr los cero residuos en nuestras vidas o hacernos cargo totalmente de nuestros residuos. Entonces, ahí fue que empecé a encontrarme y fui, investigué, estuve también allá conociendo algunos proyectos Zero Waste en unas ciudades de Europa y demás, y entendí que a la gente había que explicarle de una manera, primero como con plastilina, ¿no? Como les decía, bajar la información científica a la gente, a que la gente la pueda entender. Y ahí fue donde decidimos usar la filosofía Zero Waste en estas 7 R's, ¿cierto? Y digamos que estas 7 R son la manera más sencilla de poder transformar los hábitos de consumo en la cotidianidad. Son reflexionar, rechazar, reducir, reparar, reutilizar, regresar a la tierra y reciclar. En ese orden. Debe ser en ese orden. Ya lo tenemos comprobado que tiene que ser en ese orden. Y lo último que debemos hacer es reciclar. Y cuando hicimos todo lo anterior, es ese 16% que estamos reciclando en el mundo se va a convertir en un 100%, porque vamos a reciclar cada vez menos. Y ahí sí vamos a poder hacernos cargo de la basura que consumimos y no nos va a sobrepasar, que es lo que está pasando. En este momento estamos haciendo demasiada basura que con toda la tecnología que tenemos no nos podemos hacer cargo. No hay manera, ni logística ni técnicamente, de hacernos cargo de toda la basura que estamos produciendo. Por eso las 7 A. ¿Cómo es el proceso de composición? Bueno, pues realmente esto ha sido todo un tema porque digamos que siempre he intentado componer como con plastilina, precisamente, de manera muy pedagógica. Creo que la gente necesita, la poesía es muy bonita, es muy importante, pero en temas de educación ambiental no tanto, porque la gente necesita entender las palabras, saber qué significan, porque desde ahí hay un desconocimiento grandísimo. Por ejemplo, la mayoría de personas a las que yo le pregunto en Colombia, en la ruralidad y en los lugares más difíciles, ¿de dónde viene el plástico? Me responde que o no sabe o que viene de un arbolito llamado el caucho. Hay unos problemas de información demasiado profundos que nadie se alcanza a imaginar. Por eso es tan importante hablar a la gente de manera tan desmenuzada y como con plastilina. Entonces mi manera de componer es así, es pensando en cómo podría decírselo a un niño chiquito, cómo podría decírselo de la manera más fácil.
Y los temas van apareciendo y han ido apareciendo en la medida en la que yo he ido aprendiendo y he ido metiéndome en este mundo del activismo ambiental. Las energías renovables, el agua, el páramo donde se recoge el agua, donde se crea el agua, donde se atrapa el agua gracias a unas plantas que se llaman los frailejones y nace el agua pura en estas montañas, en las altas montañas. Tenemos el páramo más grande del mundo, entonces para mí es muy importante hablar del páramo, ¿no? Eh, y así la bicicleta como una solución de movilidad sostenible, y así van apareciendo los temas y yo voy escribiendo con esa intención. Eso por un lado, y por otro lado me gusta mucho hacer covers, versiones recicladas de música para que la gente pueda divertirse y reconocer una canción que escucha todos los días o que le gusta mucho en estos instrumentos hechos con reciclaje también para generar sorpresa, ¿no? Y conexión también, y como, sí, como esperanza, decir, esa canción que yo escucho en la radio está tocada con instrumentos hechos con latas y con tarros y con botellas y suena tan bien, esto no puede ser. Entonces también por eso hago estos covers reciclados. ¿Qué tan grande, Andrés, es tu conexión con la naturaleza? Totalmente, yo tengo una conexión con el agua grandísima, con el fuego también, con las montañas, con los árboles. Por eso vivo en el campo, realmente decidirme vivir al campo. Eh, pero pasa además tan grande es la conexión. Para mí, en lo que yo más creo es en la madre tierra. Esa es una de mis anclas espirituales, por así decir, o de mis guías. La siento, la percibo como un ser completo, eh, y para mí es mi madre absoluta. Y yo cuando medito, cuando me siento a meditar, porque yo medito realmente, me conecto con la madre tierra. Cuando hago visualizaciones, visualizo con ella, y creo que ella me responde. Y eso pasa mucho y nos reímos mucho con Latinlatas cuando vamos a un evento y está lloviendo a cántaros, así como que cae una lluvia tremenda y de pronto nos subimos al escenario y sale el sol en ese momento y para la lluvia. Y nos han pasado cosas muy bonitas en esa conexión, como que o sea, la tierra sabe que estamos ahí cuidándola y pasan cosas así. Parece de pronto mentiras, pero no, de verdad, han pasado y le pueden preguntar al equipo de Latinlatas cuántas veces ha pasado. ¿Por qué buscan ser tan profesionales en la creación de estos instrumentos? Bueno, ese ha sido el reto más grande para mí, tanto musicalmente como estéticamente. Pienso que una de nuestras frases anteriores, antes de tu consumo es la causa y es la solución, que es la de ahora, nosotros decíamos la basura no existe, es materia prima. Para que eso sea real, para que la gente crea en lo que nosotros hacemos, tiene que sonar bien, ¿sí? Tiene que no tener nada que envidiarle a un instrumento comprado, porque si no se cae nuestro discurso. Es como si nosotros hacemos artesanía, de pronto que termina después en la basura, pues se nos cae todo el discurso, no somos consecuentes. Entonces, ese ha sido como un afán grande o una intención grande que hemos tenido, en ese ser consecuentes, que no solamente va en los instrumentos, sino en nuestra propia vida. Yo cada día busco ser cada día más consciente y transformar totalmente mis hábitos de consumo para poder decir cómo se debe hacer. Si no, pues no podría escribir y hacer lo que hago. Entonces en los instrumentos es igual. Creo que para poder hacernos cargo de esa materia prima tenemos que ver en ella algo muy profesional. Y por eso nos hemos esmerado tanto en estudiar y en cada día ir mejorando como técnicamente en la lutería urbana los instrumentos. ¿De qué se trata Mujeres de Ambiente y Reinvención Consciente? Bueno, Mujeres de Ambiente fue realmente un reconocimiento muy bonito que me hicieron aquí en Bogotá, en la Secretaría de Ambiente, que es como la entidad que se encarga del medio ambiente, y escogieron a unas mujeres para pues hacer un reconocimiento de como cuidadoras y como eh, referentes, ¿no? Líderes, lideresas en nuestra ciudad.
Entonces eso fue realmente un reconocimiento muy importante que me hicieron en mi ciudad, en la que he trabajado tanto además, porque esto todo ha sucedido en Bogotá, más que todo. Bueno, la reinvención consciente es lo que yo creo que debe pasar, ¿no? Estar en una constante, sí, en estas R's, esta es una muy importante para mí. Esta, estar todo el tiempo desacomodándonos de nuestra comodidad, ¿cierto? A veces estamos demasiado cómodos eh, y estar todo el tiempo reinventando esos nuevos momentos, esas nuevas visiones, ha permitido, por ejemplo, que Latin Latas permanezca en el tiempo. Yo siempre me muevo con la vida y creo que todo pasa por algo. Entonces cada vez que me mueven la butaca, como decimos acá, me mueven la silla, yo sé que es una oportunidad. Y ahí es donde viene la conciencia, por eso es una reinvención consciente, porque es recibir todos estos cambios como una oportunidad de transformación y de reinvención, porque lo único que no cambia es el cambio. Eso es lo único que tenemos claro. ¿Dónde podemos escuchar música de Latin Latas y cuáles son tus redes? Bueno, Latilatas está en todas las redes sociales, ¿cierto? Por ahí pueden escucharnos. Tenemos también una página web bien bonita donde ustedes pueden comprar nuestra música directamente, sin intermediarios, porque realmente el porcentaje que nos toca a los músicos en estas plataformas como Spotify, Deezer y todo esto es muy pequeño. De hecho, estamos viendo si nos vamos a cambiar de ahí. Tristemente es lo que más busca la gente porque hay otras opciones de plataformas donde le dan al artista la mayoría de las ganancias y no la minoría del porcentaje. Entonces nos pueden buscar, de todas maneras todavía estamos ahí. Igual como nosotros no estamos haciendo esto por estar en esos mercados, entonces pues tampoco es que nos, eh, nos pegue tan duro o nos impacte. Pero sí, estamos ahí en Spotify, en todas estas redes, ahí está nuestra música. YouTube, también tenemos muchos videos, de hecho tenemos muchos pedagógicos que dejamos para que la gente pueda usar, los maestros, los profesores los usan mucho, algunos tutoriales, eh, y ya hay en todas nuestras redes sociales. Y nuestra página web, www.latinlatas.com. Ahí pueden comprar música, también pueden comprar instrumentos, algunos que hemos lanzado, que son poquitos, no nos gusta vender mucho, nos gusta más enseñar a hacer, pero sí tenemos uno que financia un proyecto social que tenemos y tenemos también la opción de que nos donen para seguir llevando conciencia a muchos territorios donde lo necesitan. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para seguir sembrando.